Hola Leo, ¿cómo estás? Oh, Andrés, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos otra charla y el tema de hoy, polémico como siempre. Vamos a hablar sobre el arzobispo Carlo María Viganò y sobre qué implica ser un sacerdote, qué implica el coraje, etc. Pero antes voy a aprovechar para pasar un chivo de un amigo nuestro. Es que acaba de salir de imprenta la tercera edición del primer tomo de Lenguaje, Ideología y Poder. Acá lo tengo, salió de imprenta hace días nada más. Hay solamente 4 revendedores que todavía lo tienen. Pueden buscarlo en las redes sociales, en Mercado Libre, o pueden hablar directamente con el autor, Juan Carlos Monedero, para leer este libro, Lenguaje, Ideología y Poder. Muy bueno. Habla sobre justamente cómo el control del lenguaje y de los medios de comunicación influye en el pensamiento de las personas. Podemos recomendarlo. Podemos recomendarlo fuertemente. Perfecto. Eh, Luego de Veamos esto, cómo le en cobramos este... una comisión. O tenemos que hablar con Habría Monedero. que hablar con él a ver si podemos sacar una tajada. No, mentira. En este día de Nochebuena, sería bueno arrancar, como siempre, con una invocación a Dios nuestro Señor. Así que bueno, in nomine Patris, et Filii, et Spiritui Sancti. Amén. Pater noster, ques in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoris nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritui Sancti. Amén. Bueno, tenemos un tema polémico, un tema de lucha, un tema que va contra lo establecido, por así decir. Yo diría que esto podría llamarse revolucionario, pero propiamente es antirrevolucionario. Claro. Es la reacción. Hablaremos de Carlo María Viganò, que por su nombre podría ser argentino, pero no lo es. No lo es. Es italiano, obviamente. A ver, Leo, contame por qué, ¿cómo fue la primera vez que oíste hablar de Carlo María Viganò? Bueno, yo creo que yo me enteré, creo como la mayoría de los que estarán viendo y asumo que la gran mayoría, de hecho, de los católicos en general, se enteraron cuando publica su primer gran carta de, de- bueno, ¿esto salió? Perdón, esto lo cortamos. Vuelvo sobre esto. Hay que poner, ¿cómo era? ¿Cómo había que poner? Ah, No me está. ¿cómo me habéis dicho? Bajás el menú y buscá no molestar. Eso no está. Qué boludo. Me olvidé. No pasa nada. Ahí Dame un segundo, ¿eh? está. Lo pongo yo también. Ahí estamos. Listo. Bueno, bueno, arrancamos de vuelta. Bueno, yo me entero de la existencia, de hecho, de Monseñor Viganò, creo como todos los católicos, la mayoría de los católicos, ciertamente la mayoría de los argentinos, que existía y su relevancia cuando él publica su primer carta denuncia específicamente contra, en ocasión, un poco no contra, pero en ocasión, o sea, también contra, pero en ocasión de el escándalo de McCarrick en Estados Unidos, como
muchos sabrán y también muchos no sabrán, McCarrick, tenemos que hacer una introducción de McCarrick, digamos, para que se entienda un poco. Hablemos brevemente sobre McCarrick. ¿Quién fue McCarrick y por qué influye tanto en esta historia? Bueno, McCarrick fue hasta hace poco, creo que hace un año o 2 años, que digamos, fue dispensado del estado, que fue eliminado, digamos, de todo puesto en la curia, y luego inmediatamente pasado a estado laical. Dicho sea de paso, un sacerdote siempre es un sacerdote, no deja de ser sacerdote por nada, digamos, es un sacramento que imprime carácter y bla, bla, bla. Y por lo tanto, digamos, no se puede deshacer, pero sí se puede, por alguna circunstancia, como las que claramente amerita el caso de McCarrick, se lo puede privar de cualquier función ministerial y bueno, eso fue la sanción que se le dio a McCarrick. Ahora, ¿por qué llegamos a eso y quién es McCarrick, como vos decías? Bueno, McCarrick fue un sacerdote que tuvo una carrera meteórica dentro de la iglesia norteamericano, digamos, de extracción irlandesa, de madre, el padre, de padre ausente, no sé si Sí, murió el padre era capitán o era, digamos, marino, entonces no estaba nunca y murió cuando él tenía 5 años, así que no estuvo casi jamás. Claro. Bueno, padre ausente, la madre, bueno, haciendo lo que podía para mantenerlo. De golpe, de una manera media rara, encuentra una vocación, digamos, en el sacerdocio, y pasa un año en una ciudad que es bastante relevante por muchas cosas, que es San Galo, en Suiza, y ahí cuando vuelve entra al seminario, de golpe se volvió un monaguillo ejemplar o algo así, y bueno, desde ese momento empieza a subir posiciones en la curia norteamericana hasta llegar, ni más ni menos, no solamente a ser obispo, como Viganó, sino a ser cardenal, un elector de papas. Pasa a ser literalmente un elector de papas. Sí, con la cuestión de que no es solamente una escalada en poder, sino que hay que decir que este joven que no tenía ninguna práctica cristiana, no era, no sé, católico, no pertenecía a ningún movimiento, como vos decís, en ese año No turbio. necesariamente es malo, digamos, hay movimientos que No, los mejor no pertenecer. bueno, pero bueno, no sé, pero digamos, sin tener ninguna antecedente, particularmente cristiano, en ese año turbio, que nadie dice qué pasó, vuelve haciéndose, como decís, moñaguillo ejemplar para entrar al sacerdocio. Miércoles, entrar al sacerdocio, qué cuestión fuerte, ¿no es cierto? Porque uno piensa al sacerdocio, renunciás a todos los bienes terrenos, haces voto de castidad, pobreza y obediencia, pero él se Pero ve él que no tanto, medio, ¿no? no mucho, ¿no es cierto? No. Porque claro, tienen que saber los televidentes, los espectadores, que McCarrick era un violador serial voraz de adolescentes y jóvenes seminaristas, a los cuales coercionaba con su poder, siendo primero decano de la universidad y después una persona importante en la curia y después obispo, con su actitud avasallante los obligaba a ceder físicamente ante él y sus amigos, y sus amigotes, otros obispos. Así que bueno, esta realmente es una cuestión impresionante. Es impresionante Truculento cómo alguien... y... No, decime, Sí, sí. decime. No, que claramente es truculento y increíble
que haya pasado toda su vida, porque las acusaciones van de años, décadas. Sí. La primera Entonces, acusación que conocemos fue, hay que llegar a hoy conocer una acusación del pasado. La primera acusación que conocemos data de 1971. O sea, estamos hablando de más de 50 años. Esto no quiere decir que antes no haya hecho cosas malas. Quiere decir que por lo menos lleva 50 años de violador serial. y si uno piensa que McGarry, que más o menos, cuando creo que volvió de San Galo a los 19, 18, básicamente estuvo 8, 7, 10 años en formación o en los primeros, digamos, destinos tras su ordenación. Estuvo prácticamente toda su vida consagrada dedicándose a incumplir al menos el voto de castidad. Claro. Y de un modo absolutamente, del peor modo posible, digamos, obviamente. O sea, no solamente violando la castidad, sino que violándola del modo más antinatural posible. Bueno, no diría posible, pero de un modo muy antinatural. Con lo Claro, cual, porque pensemos en la virtud de la castidad. Y pensemos también en cómo está diseñada o pensada, o en qué consiste esa virtud. En ser uno dueño de su propio cuerpo y ordenarlo al correcto fin. Y claramente él tenía ese vicio que lo llevaba a ser rapiñador, a ser devorador de sus hermanos, especialmente de jóvenes, adolescentes, personas con muchas carencias afectivas, o sea, la gente más débil, se aprovechaba del más débil como para poderlo aplastar y dominar emocionalmente, y así acceder a él. Y el peor testimonio, no sé si viste los videos de su sobrino. sí, de James Green. Sí. Bueno, eso iba a mencionar, digamos. Es muy notable la dinámica perversa que evidentemente ha logrado con éxito, digamos, llevar durante años. Porque no estamos hablando de, digamos, de un homosexual que viola jóvenes, y bueno, sino que lo ha hecho durante décadas digamos, con la misma persona, obviamente con muchas personas, digamos, muchos seminaristas, incluso, como vos decís, digamos, familiares. Creo que es una familia, digamos, política, no de sangre, ¿no? Pero con gente con la que debería tener, digamos, un verdadero buen afecto, y sin embargo eso no lo ha detenido nada, y de vuelta es notable cómo ha podido perpetrar semejantes actos durante décadas, y ya y de vuelta, por ahí, si bien tal vez haya comenzado estas atrocidades de joven, con más jóvenes, después estamos hablando de adultos muy mayores. Y sin embargo, continuaba esa dinámica absolutamente abusiva, nefasta. Claramente acá no solamente estamos hablando digamos, de gravísimos problemas psicológicos en ambas partes, sino digamos, de acá hay una cuestión, que yo no sé hasta qué punto realmente, yo no creo que se pueda descartar algún tipo de influencia diabólica específicamente, porque también hay que decir que McGarry fue uno de los digamos, discípulos, o digamos protegidos de varios
obispos norteamericanos que están muy creíblemente acusados también de no solamente de homosexuales y depredadores seriales, etcétera, etcétera, sino también de satanistas, como ahora se me escapa el, el nombre del obispo de Chicago, que, Sí. bueno, que tenía esa acusación sobre la cual, a ver si lo... bueno, si lo encuentro lo voy a mencionar, pero bueno. Con lo cual, de vuelta, más allá de esto, Bernardín. Sí. Bernardín. Ahí está. Y Bernardín, a su vez, fue el jefe de la Conferencia Episcopal Norteamericana, el instrumento que falseando una carta de Pablo VI, introduce la comunión en la mano en Estados Unidos. Le dice a sus compañeros obispos que Pablo VI le había dado el ok, y en realidad no había dado el ok, lo que había hecho era definir una serie de cuestiones que sí, de condiciones hipotéticas de que sí se diesen, podría ser aceptable bajo todas esas condiciones. Bueno, Bernard dijo, no, esto ya se dio, y de hecho está bien documentado que eso sí pasó. Pero bueno, volviendo a McCarrick. McCarrick, bueno, no solamente fue un personaje nefasto respecto de su continua y perversísima violación de uno de sus votos, sino que también violó su voto de pobreza, digamos, porque McCarrick era un fundraiser impresionante, Sí. todo el mundo lo quería, entre comillas, en Sí. Roma y en Estados Unidos, porque él, si necesitaban plata para hacer cualquier cosa, era cuestión de levantar el teléfono, hablar con McCarrick y la plata aparecía. Sí. Con lo cual, y de hecho, nadie sabe cómo está viviendo McCarrick, pero supuestamente McCarrick hoy, fuera de toda, digamos, mantención de la iglesia, él supuestamente ha declarado que vive de unas rentas que él tiene. Yo pregunto, digamos, ¿de dónde sacó un obispo rentas que tenga él, digamos? Pero bueno, es curioso, es curioso. McCarrick a su vez también fue el artífice, ya mucho más adelante en el tiempo y más cercano a nuestra época, de hecho hace muy pocos años, fue el artífice que negoció el nefasto y humillante acuerdo entre la Santa Sede y China. Sí, esa es una cuestión bastante interesante porque sabemos que China, en sus servicios estratégicos, se encarga también de tener lo que en inglés llaman honeypot, estilo esto de Epstein, donde te ponen, no sé, prostitutas o lo que vos quieras, para filmarte y ya después poder chantajearte. Claro. Sin duda que McCarrick, en sus múltiples viajes, porque, digamos, el ministerio principal de McCarrick, su meta personal, supuestamente, era el ecumenismo y la unión de las religiones. Dime con quién andas, te diré quién eres, ¿no es cierto? Pero en esos múltiples viajes, lo más probable es que se haya deslizado algún video no autorizado que le haya tendido la trampa, porque semejante acuerdo tan pésimo, digamos, donde entregan todo gratis. Digamos, ¿qué pasó con Pongamos, China? Había dos iglesias, estaba la iglesia oficial, cuyo dueño era el Estado, el Partido Comunista Chino, y después estaba la iglesia clandestina que respondía al Vaticano. Y una iglesia de básicamente, 30 millones de personas, claro, convengamos. O sea, no estamos y hablando básicamente de lo que una... hicieron fue, claro, no estamos hablando de 20 personas, y fueron Sí, con la lista de todos los personas que conformaban esa iglesia y se la dieron a los comunistas para que se encarguen. claro.
Y Sí, ahora los comunistas son persona autorizada para elegir a los obispos. Los obispos los elige el Partido Comunista Chino a partir de ahora. sí, que digamos, convengamos que ese es el aspecto menos problemático, por distintas razones eso se abolió. Por ejemplo, hay lugares hoy en el mundo donde el obispo donde el Papa no directamente designa al obispo, sino que tiene que ser designado a su vez por otro. Sí, está bien. No, son cuestiones, bueno, depende del caso, ¿no? Pero el tema esencial es que hoy la iglesia china está siendo absolutamente perseguida, masacrada, eh, están destruyendo templos, se está persiguiendo a las personas que asisten a esos templos. El cardenal Zen, un cardenal verdadera, honesta y catolicísimo desde cualquier punto de vista, viajó a Roma para ver si podía tener una entrevista con el Pancho, y bueno, y el Pancho se nota que tenía otras cosas que hacer, y bueno, no sé, estuvo ahí, no pasó nada. Y de hecho el cardenal Zen se ha expedido sobre el tema en múltiples oportunidades, diciendo que el acuerdo ese es vergonzoso, es terrible, de hecho, él habló específicamente en términos de que ha sido una traición del Vaticano a la Iglesia china. Y efectivamente lo ha sido, no hay mucha vuelta al respecto. Ahora, volviendo a McCartney, porque la verdad es que cada Sí, punto da sí. para su propia película. Volviendo a McCartney, él fue efectivamente, él fue el artífice de ese acuerdo. Es interesante la hipótesis que deslizás de que, bueno, a McCartney que lo tenían extorsionado los chinos con algo, lo cual no es muy difícil de saber qué, y era muy fácil de hacerlo también. Pero también yo soy de la idea más que nada de que en realidad esto, esto difícilmente se haya hecho en contra de los deseos de McCartney, sino más bien era parte de lo que él estaba para hacer dentro de la iglesia desde su eh, rápida y fervorosa conversión en Sangasta. Entonces, Sí. de hecho, de vuelta, interesante. Recordemos que los que vieron alguna otra cosa en este canal sabrán que Sangalo es el lugar donde se reúnen y reunían, tal vez reúnen, una serie de obispos que según ellos, al menos uno de ellos, el cardenal Daniels de Bélgica, dice que se llamaban a sí mismos mafia de Sangalo, y su objetivo era hacer una serie de reformas radicales dentro de la iglesia, y que a su vez ellos conspiraron para, sus propias palabras, no es una exageración, para poner a Francisco como en la sede de Pedro. Ese es un gran Eh, tema, hablando de la mafia de Sangalo, y va de la mano con lo que comentabas acerca de la comunión en la mano en Estados Unidos. Fíjate cómo el tema de la comunión en la mano se planteó durante el Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II rechazó la comunión en la mano. Y fue rechazada por los padres conciliares. Pero después, estos traidores la fueron poniendo como asterisco, como excepción, como una vez, como vamos a probar, y la terminaron imponiendo. Y esto, en ese mismo sentido, fueron avanzando los McCarricks del mundo para ir minando desde adentro, como quinta columna, a la iglesia. Justamente, cómo McCarrick era parte del grupo de obispos en todo el mundo que, a pesar eh, de que Vaticano II no llegó a admitir la comunión en la mano, sí luego eh, se fue imponiendo, fueron imponiendo en las diversas en los diversos países a través de las conferencias episcopales, invento nefasto que deberá desaparecer, que
fue una cosa que surgió antes o después de Vaticano II. ¿Tenés el dato? No, No, me parece que antes, ¿eh? antes. No. Entonces, bueno, eso no se lo podemos endilgar entonces a Vaticano II. Pero bueno, y eso sucedió en todo el mundo. Y también hay que decirlo, Pablo VI, sí, pero no, porque dijo, bueno, su famoso, bueno, sí, la cosa, da una serie de condiciones en general para permitir la comunión en la mano, que casi en ningún lado del mundo se verificaban. De hecho, siendo estricto, no se pueden verificar nunca, porque una de ellas era que la práctica de la comunión en la mano llevase a la gente a mayor reverencia por la comunión, lo cual es imposible, así que ya simplemente con eso no se podría haber admitido nunca. Pero bueno, esa es la que nunca se le dio mucha importancia, y sí se le daba mayor peso a la de que, bueno, ya porque supuestamente era una costumbre ya adquirida, proveniente de ciudades donde ya el protestantismo estaba muy arraigado, etcétera, etcétera, y bueno, entonces, para que no sea tan duro y tan dramática la transición a la Iglesia Católica, le estábamos dando esa concesión a nuestros hermanos separados para que vuelvan a reunirse con Roma, lo cual es... Un espanto bajo todo punto de vista, básicamente. Pero bueno, y lo cual es, a ver, es cierto que en algunos lugares súper puntuales de Alemania, creo que también de Bélgica, estaba medio establecido ya, porque justamente eran lugares donde se estaba, digamos, eh, eran preeminentemente protestantes, pero no en la parte católica. Eso jamás fue así, ni va a ser así nunca. Pero bueno, esa era la excusa, y de hecho la excusa que se transmitió y se exportó a todos los otros lugares donde jamás se había ni siquiera oído hablar de la comunión en la mano, como Estados Unidos hace 50, 60 años, y como Argentina también, digamos. O sea, yo recuerdo que hace, ¿cuánto? 10 años, no sé, no mucho más que eso, en Buenos Aires, yo jamás había visto comunión en la mano. Jamás había escuchado que existiese comunión en la mano. Y de vuelta, no estamos hablando de hace 50 años, hace 10 años. Era, no sé, vos seguramente tendrás la misma experiencia, pero... No, claramente hay una tendencia de pasar de ser una excepción a ser hoy día obligatorio, una persecución contra quien no lo hace. Por supuesto, sí, bueno, eso también es lo que siempre sucede, y de hecho creo que Chesterton tenía una cita al respecto, que era cuando la verdad no se la combate, cuando a la verdad no se la proclama y se tolera el error, luego el error termina combatiendo la verdad, o sea, no hay tal cosa como la tolerancia, básicamente. O sea, una vez que se tolera el error, el error quiere imponerse. Y de hecho es lo que ha sucedido en todos estos temas, digamos, desde cuestiones litúrgicas como estas, sacramentales, hasta cuestiones más gruesas, obvias y de sentido común, como en todos los temas de ideología de género, etcétera, etcétera. Y bueno, es increíble. Pero bueno, con lo cual vemos cómo, bueno, están las huellas digitales de McCarrick en todos estos asuntos turbios, desde China, desde el acuerdo con China, la implementación de la comunión en la mano, y una cosa interesante, y acá vamos a perder a no sé cuánto montón de la gente que nos ve en Argentina y en Latinoamérica. Recordemos que McCarrick tiene un especial vínculo con Argentina, lamentablemente, como lo tiene en todos los lugares donde lo ha tenido, digamos. Estamos entrando en terreno peligroso.
Pero, a ver, está documentadísimo, Sí. eso no lo pueden negar ni los que lo defienden, no- los que defienden lo que voy a decir ahora. Lo que voy a decir ahora es que McCarrick fue y es, bueno, era, quien consagraba a todos los sacerdotes del Instituto del Verbo Encarnado, porque no había un obispo en Argentina que quisiera hacer esas consagraciones. No había nadie quería poner las manos sobre eso, y el que venía especialmente a hacer las consagraciones era McCarrick. Iba a Buenos Aires, charlaba con nuestro Pancho, también eso se sabe, había una relación bastante amistosa, y de ahí Mendoza, San Rafael, no sé, y ahí había nuevos sacerdotes, y bueno. A ver, no es por poner el dedo en la llaga, porque sabemos que en el Instituto del Verbo Encarnado hay mucha gente buena. O sea, como en todos lados hay gente buena, mala, etc. Pero es cierto, y es cierto también, y sale en distintos documentos, especialmente en el último que salió, documento que sacó el Vaticano explicando todo el caso McCarrick, que una de las contraprestaciones que recibía McCarrick era vivir en la casa, propiedad del Instituto del Verbo Encarnado, perdón. Y tener a su disposición a 2 o 3 seminaristas que hacían de chofer. Menos mal que no dijiste otra cosa. Vamos a... A ver, es que es muy duro, es muy lamentable y triste. Bueno, pero Porque eso fue ahora, hace poquito. Eso fue hace su pocos años. último. Sí. Eso fue, duraba mientras todavía no estaba fuera de la iglesia, no está todavía, no está excomulgado, No, no está excomulgado. O sea, pero todavía estaba dentro del estado laical. Creo que estaba retirado. Creo que era un obispo emérito o algo así. Y estaba en ese retiro, había decidido hacerlo y se le había permitido hacerlo en la casa del Instituto del Verbo Encarnado en Washington. No, pero estaba viviendo ahí, residía. Por eso te digo, estamos de acuerdo. Sí, sí. Era su Pero bueno, residencia. más allá de lo doloroso que es, porque hay toda clase, o sea, sería para hacer un episodio aparte. Son temas en los cuales yo no soy experto, ni tampoco me gusta entrar en cuestiones de las cuales yo no conozco de primera mano, ni he leído precisamente testimonios, pero sabemos que hay cierta voluminosa cantidad de escándalos que involucran al fundador. Y no deja de ser una coincidencia, una cuestión bastante, porque digamos, obispos hay miles en el mundo, justo este era el que venía a darle las ordenaciones. Pero esto no es por decir, o sea, hay muchísima excelente gente en el Instituto del Verbo Encarnado, pero bueno, evidentemente algo pasó que este fue el elegido, el que venía con bombos y platillos como si fuese, no sé, un ejemplo. Pero surgió un ejemplo, surgió un anti-McCarrick. Y acá volvemos a nuestro querido obispo Viganó. Entonces, Viganó mientras justamente McCarrick estaba pasando sus últimos años, supuestamente él creía, me imagino, ahí tranquilo, y sale una carta de el obispo Carlos María Viganó, que recordemos, no sé exactamente, tal vez vos tengas la precisión de su cronología de exilio, digamos, pero Viganó desaparece poco tiempo antes digamos, Viganó deja de tener un puesto oficial,
porque a su vez Viganò formó parte de varias investigaciones, digamos, está relacionado con el tema de los Batileaks, Sí. que sucedieron antes. Viganò realmente ha estado en el centro de muchas cosas muy trascendentes digamos, en la curia romana. Así es, Ratzinger lo tomó como una persona de su confianza para hacer un saneamiento. Entre ellos había todo un sector del Vaticano que constantemente perdía plata y él entró a poner un ojo ahí y erradicar toda clase de gastos superfluos e ir a buscar cuentas que tenían ocultas, etc. Y en cuestión de un año pasó de perder plata a sacarle como 50 millones de dólares de activos ocultos y cosas así. Y poner orden y rajar a todos los corruptos. Exacto. Simplemente con esa digamos, ordenamiento contable, digamos, Viganò logra poner al Vaticano en el verde, y a partir de ahí, bueno, luego deja de tener, luego cae su, digamos, no queda muy favorablemente posicionado con nuestro Pancho querido, y deja de tener una posición oficial, cosa que rarísima, digamos, porque digamos, estamos hablando de una persona de carrera vaticana absoluta. Eh, Creo que tuvo alguna posición previa, digamos, recientemente como sacerdote recién ordenado, pero básicamente hizo el 99% de toda su vida consagrada dentro del Vaticano, en distintos lugares, y en general, digamos, todo lo que tiene que ver con todo el gobierno y la diplomacia vaticana, siempre, digamos, en esa línea, y siempre, digamos, en posiciones cada vez más importantes. Siendo luego, llegando a ser, después termina siendo el nuncio de Estados Unidos, luego luego, creo que tengo entendido, por ahí me estoy equivocando la cronología, pero luego de ese escándalo es que él va a Estados Unidos, o lo mandan a Estados Unidos, lo cual para algunos fue digamos, un castigo, o tal vez y algunos dicen que no, que al contrario, fue Benedicto, teniéndole la máxima confianza, lo mandó a Estados Unidos para que pudiera investigar más, justamente sabiendo que a través de McCarrick y a través de la iglesia norteamericana, que es después de la alemana la que más aportaba y aporta a, a la sede vaticana, era importante saber lo que estaba sucediendo ahí. Eso es, obviamente, materia de especulación, razonable, pero el punto es que cuando llega el momento de que él publica esta carta, de la que estamos hablando, él ya no tenía funciones oficiales en el Vaticano. Y no solamente no tenía funciones oficiales en el Vaticano, sino que estaba desaparecido. Estaba exiliado, autoexiliado. Nadie sabía, y de hecho nadie sabe hoy, dónde está exactamente el obispo Viganò, porque según él teme por su vida, lo cual habla también de los terribles intereses que evidentemente no, según en su propia percepción declarada, no tendría ningún problema en matarlo. Entonces, esto también habla de que estamos hablando digamos, no de una conspiranoia de platillos voladores y cosas, sino de una verdadera conspiración, al menos potencial conspiración en contra de la vida del obispo Carlos María Viganò. Pero bueno, en ese contexto es donde él publica una carta muy detallada, donde da nombres, donde da personas, donde da fechas,
no solamente de McCarrick, sino de toda la gente que estaba involucrada en el escándalo de McCarrick, que incluían desde personajes históricos de la diplomacia vaticana, como Bertone, etc. Algunos, creo que Bertone también estaba sospechado, o era parte de la mafia de San Galo, no estoy del todo seguro, vos era así, ¿no? No me consta que haya ido a las reuniones, pero sí estoy seguro de que era parte del círculo de amigos. Bien. Bueno, a todo efecto práctico, digamos, desde personajes de la máxima jerarquía y posición en la diplomacia vaticana, a personajes de la máxima posición y jerarquía en la iglesia norteamericana. El cardenal Worrell, que era, fue durante, en ese momento era el arzobispo de la diócesis justamente de Washington, ¿no? Que en todo este evento termina declarando famosa y tragicómicamente que, bueno, que la iglesia, la crisis de la iglesia no es tan grande, no es una crisis tan masiva, en sus propias palabras, exactamente. Y luego termina, bueno, renunciando y, digamos, siendo reemplazado más o menos por otro personaje más o menos de la misma calaña, pero bueno. Ahí Viganò da nombres, detalles, y dice precisamente lo más importante en este contexto, de que Francisco sabía lo de McCarrick, lo sabía porque él se lo había dicho, él dice que él le dice a Francisco, este sujeto no está sospechado. Sabemos todo esto sobre este sujeto, etcétera, etcétera. Benedicto le impuso unas restricciones que evidentemente él no cumplió, y que esto viene de muchos años. Sí, ahí hay también una antecedente, digamos, de Pancho, que a él le gusta poner en lugares de poder a gente chantajeable. Acá tenemos caso Sucunza, Vargalló, etcétera, de gente a la cual, bueno, algún pecadito vergonzante que, bueno, están las fotos listas para publicar en caso de que no me obedezca. Pero bueno, más allá de todo, sí, McCarrick tenía la orden emitida de que no se moviera de su casa. Los responsables para hacer que se cumpla eran los obispos yanquis, no la hicieron cumplir, y con el paso del tiempo Francisco sí le fue dando su espacio hasta que todo empezó a explotar por los medios y no tuvo alternativa más que después sacarlo. Pero si era por él, no lo sacaba nada. No, y de hecho, todavía seguimos el informe el famoso informe de McCarrick, se publicó hace relativamente poco, sí. y no dice nada, nada que no se Básicamente sepa. le echan la culpa a Viganò de que él no hizo lo que tenía que hacer, básicamente. Claro. Es muy hipócrita. Sí. De hecho, creo que alguien había hecho la búsqueda de la palabra Viganò y era como la palabra que más aparecía. Era el informe Viganò, de hecho, era más que el informe McCarrick. Eso por un lado. Y por el otro lado, digamos, Pancho lo elimina sin ningún juicio, ni ninguna prueba, o sea, digamos, sin exponer ninguna prueba, sin hacer nada, simplemente se lo eliminó, se le sacó deja de ser cardenal, dejó de ser obispo, y se lo relevó de funciones ministeriales, sumarísimamente y sin dar lugar digamos, a todo lo que digamos, el público internacional está esperando, que era un juicio en el cual también se exponga y sirva para mostrar que en realidad McCarrick es la punta del iceberg, en buena parte, de toda una gran serie de
entramado entre los más oscuros y vergonzantes pecados de muchas personas en altas posiciones y de movimientos de plata monumentales. Acá estamos mezclando dineros, intereses, sexo, poder, es toda una cosa muy, bastante peliculesca. Sí, es casi de película y es como si fuera que la realidad supera la ficción. Pero bueno, también sabemos que la historia en sí misma, con estas intervenciones providenciales, superan todo lo que podemos imaginar. Ahora bien, algo que me gustaría rescatar es la actitud de distintas personas ante el acercamiento irremediable del final. Porque una de las cuestiones que empujan a Viganò a decir, acá me la tengo que jugar, es que él decía, yo estoy viejo y estoy cerca del juicio final. Y a mí, yo que yo sé todo esto, si yo no hago nada, a mí me van a pedir cuentas de por qué no hice nada. Y así es como hoy lo vemos en sus videos, que aparece hablando desde una ubicación desconocida, no en una ubicación, no es que está en una carpa, no, vive en un palacio muy bien, se ve que algún miembro de la nobleza europea lo tiene como protegido, ¿no es cierto? Pero la cuestión es que él no sabemos dónde está, ni puede salir de donde está, aunque ha viajado, según tenemos entendido. Ha estado alguna vez en alguna conferencia, como persona, digamos, incógnita, pero es justamente por tener fe, que otros no la tienen, y creer que de verdad existe un Dios y que va a hacernos rendir cuentas de nuestra vida, y que por eso no hay que callarse y hay que jugársela, aunque sea en el final, y no dejar pasar estas cosas. Hay una Totalmente. cuestión, hay algo muy importante también en lo que es la virtud de la fortaleza, en que hay que saber pelear, pero especialmente también hay que saber resistir. Sí, sí, claro. No es, y muchas veces, y de hecho las memorias espirituales de grandes santos lo confirman que, que mucho, que es mucho más lo que podemos, llamémosle, lo que podemos sufrir o lo que podemos resistir, que lo que podemos, llamémosle, avanzar, digamos. Es más una cuestión que tal vez providencialmente nos ponga más en el lugar del Cristo crucificado que del Cristo vencedor, ¿no? Y porque Cristo vendrá y vencerá al final al mundo y a la muerte cuando vuelva, cuando Él quiera, pero ahora nos toca la cruz. Y claramente tal vez eso es a lo que estamos primordialmente llamados, ¿no? Y volviendo sobre el punto que vos mencionabas, donde Viganò dice, bueno, yo soy un hombre anciano y me va a tocar dar cuentas de esto. Viganò ahora, el mes que viene, va a cumplir 80 años. La carta esta la publicó hace 2 años, tal vez, 1 año y medio, algo así. Sí, algo así, algo así. Él tendría 78, 77 años. Y claro, a ver, si tenés 77 años y te queda fe, bueno, realmente tenés que estar pensando en poner tus asuntos en orden con Dios. Por el otro lado, veamos la actitud de McCarrick. McCarrick también tiene una edad más o menos, de hecho creo que él ya pasó los 80. Sí, 80 y pico, es grande. Es una persona muy grande, no sé qué estaría esperando para, para, para hacerse cargo de todo lo que se le ha dicho para dar. De hecho, él dio, interesante también esto, McCarthy dio una entrevista estando ya
habiendo sido despojado del estado sacerdotal. Y en esa entrevista no hay un ápice de remordimiento, no hay insiste con que es toda una construcción para desprestigiarlo, y, y realmente, digamos, la probabilidad de que McCarrick esté diciendo la verdad es absolutamente cero. No Bueno, pero hay... vos habías dado en la tecla cuando dijiste, si tenés 77 años y te queda fe en Dios, poné los asuntos en orden. El tema es que McCarrick, yo no soy quien para juzgar, diríamos, su situación interna, pero por los hechos que conocemos, o sea, me hacen entender de que él no debe haber tenido fe, lo que se llama fe. Sospecho que Claramente, no debe haber tenido. bueno, claramente no hay ningún indicio de que él a lo largo de su vida haya tenido un gramo de fe sobre lo que se dice fe sobrenatural. O sea, él ha sido una persona que ha vivido de una forma absolutamente reñida con esa fe. ¿Por qué habríamos de pensar que ahora la tiene, digamos? No. Y de hecho, en los últimos indicios, como esta entrevista es su última, eh, su última declaración pública de la que se sabe. Esa entrevista no da indicio de ningún remordimiento, de absolutamente nada de nada. Y bueno, y es precisamente lo que sabemos y a lo que tenemos que tener en cuenta, digamos. O sea, la gente muere como vive. Entonces, realmente, sí, siempre está la posibilidad milagrosa de una conversión en el último momento, pero la verdad es que, suponiendo que eso, sí, obviamente Dios puede hacer lo que quiera, digamos, pero también, a ver, quien piensa eso realmente está jugando con fuego, está jugando con todo, a la ruleta rusa, con todas las balas. Porque es esperar un milagro que uno no está haciendo nada por hacer, ni siquiera por pedir. Tal vez lo pide como uno pide, bueno, me gustaría que mañana no llueva, pero sí llueve. Entonces, si uno realmente, supongamos, si uno pide un milagro, hace un esfuerzo, no solamente el esfuerzo de pedirlo, de rezarlo, de hacer las 254 novenas que quiera, como que piense esa persona que pueden llamar, digamos, lograrle por cansancio, aunque sea, que Dios termine otorgándole esa gracia, y ayunos y lo que sea, digamos, eso es lo que razonablemente una persona, sin caer digamos, en la superstición de que uno puede, digamos, doblarle el brazo a Dios por cosas que eso es supersticioso, digamos. Pero sin entrar en eso, uno razonablemente que pide algo, digamos, trata de hacer un sacrificio, de darle algo a Dios, digamos, en eso. Ahora, una persona que ha vivido su vida absolutamente de espalda a Dios, claramente no está esperando ninguna conversión final ni nada, porque de hecho probablemente no piense que ni existe Dios, o que si existe no tiene ninguna importancia, o como nuestro Pancho ha dicho a través de su vocero extraoficial, Scalfari, que las almas condenadas desaparecen. Esto es una herejía conocida y condenada, digamos, que se llama el de anihilacionismo, que las almas condenadas quedan aniquiladas por Dios, y entonces básicamente no hay infierno porque desaparecen. Claro. Bueno, no sé, alguna cosa de esas pensará, pero es interesante esto, digamos, pensar que, y tener muy en cuenta que la gente muere como vive, y que por eso la persecución de la virtud no es la persecución de la virtud pagana, digamos, de la perfección humana por sí misma, sino que es la perfección humana por, digamos, como
como inercia como inercia natural hacia la virtud sobrenatural. Que como que nos apuntala hacia ese sentido, como si uno, bueno, está acostumbrado a rezar todos los días el rosario, y bueno, un día que no tiene tantas ganas, medio por inercia y medio por hábito, y bueno, termina rezando igual. Y bueno, y eso a pesar de que sea así, sin tantas ganas, suma méritos sobrenaturales igual. Tal vez no sume tanto mérito, ok, eso también es debatible, pero suma. Y va de a poco, digamos, avanzando en el mérito necesario para, digamos, tener vida sobrenatural. Y esto sí también, digamos, nos lleva al punto interesante de que precisamente hace 50, 60 años, estamos con toda esta versión edulcorada de si no lo sentís, no importa, qué sé yo, y si lo importante es sentir que uno... Nada, no tenés ganas y no tenés ganas de ir a mí, si no tenés ganas de rezar y no importa, lo haces igual, porque lo que estás haciendo es desarrollar el hábito, ese hábito del cual tenés que depender en el último momento, porque en el último momento de tu vida no sabes cómo vas a estar, no sabes si vas a tener, casi seguro que no tengas ganas de nada, digamos, porque te estás muriendo, así que, digamos, tenés que tratar de jugar con la máxima inercia natural posible que puedas llegar a tener en ese momento, y obviamente habiendo acumulado las gracias y la virtud sobrenatural que pudiera haber uno acumulado hasta ese momento, hay que estar preparado para lo peor. De alguna manera, la analogía del combate o la analogía del ejercicio de San Pablo es muy apropiada, porque uno tiene que estar listo para dar el último sí cuando no le queda nada más por dar y cuando uno ya está, aparte en un momento de máxima debilidad, frente a todos, y por eso también invocamos en cada Ave María a nuestra Madre en la hora de la muerte. Sí. Bueno, me haces acordar con lo que estás diciendo de conllevar el combate hasta la última hora. Porque claro, uno se siente, pero mira, la gente siente que no quiere ir a trabajar, pero va igual porque necesita comer. Ahora, todas las cosas que son más importantes que trabajar, por ejemplo, no sé, cuidar a tu familia, ir a visitar a tu pariente enfermo, hacerte tiempo para estar con tu mujer e hijos, que si no te sentís, te tirás al sillón a tomar una cerveza viendo el fútbol. No, bueno, en algún momento uno tiene que hacer lo que está llamado a hacer. Y me hiciste acordar, creo que a fines del año pasado, o a principios de este año, fui a una conferencia del padre Bojorge en una ciudad capital del interior de la Argentina. Y bueno, él decía que él tiene 88 años y Dios le dio una vida tan larga para poder compensar al final lo soso y blando del principio de su ministerio, donde él sí daba misa, etcétera, pero no entraba a pleno en las cosas importantes. Y él tiene un ministerio muy importante. Y algo que eso me impactó, pero al día siguiente yo fui muy temprano, como una hora antes de que empezara la charla, y entré a la iglesia y estaba él dando misa, según el rito tradicional, ¿no es cierto? Y estaba él solo, con un acólito, un pibe, y habrá habido otras 10 personas nomás. Y él daba la misa cantada. Y como él está medio sordo, obviamente que cuando vos estás medio sordo, no afinás nada. Y a él le cuesta moverse. Y estaba haciendo un esfuerzo enorme. Y uno decía, qué fácil hubiese hecho una misa no sordo así en 2 minutos, pim, pam, pum, sacaba la misa, pero no. Él se preocupó por estar, por todo, cada uno de los pasos importantes que tiene la misa de siempre, ¿no? Con muchos más candelabros y muchos más ornamentos y muchas más oraciones.
y cantos, etc. Y uno veía en ese acto, donde hasta le costaba elevar la copa y la hostia, la fe que tenía, y que tiene, supongo, ¿no es cierto? Creo que, esperemos que todavía viva. En ese esfuerzo de una persona anciana, frágil, pero que internamente tiene una potencia arrolladora, que quizá como testimonio él vale por 25 personas así medio tranquilas, sosas, que están ahí, que ay, no me dan ganas, no tiene nada que ver. Bueno, o los que hoy vemos que dan la misa o asisten a misa con embozalados y y con distanciamiento socialista y bueno, y todo eso, porque bueno, nada, el gobierno puede dictar las normas del culto, evidentemente. Uh, pero bueno, es cierto, es cierto. Bueno, esos testimonios, como este que decís de vos, Jorge, y el que nos convoca, el de Viganó, realmente nos ponen en perspectiva eh, que llegado a los últimos días, tenemos que hacer tal vez lo que no hemos hecho, poner todo lo que podamos para compensar eso, como nuestras faltas previas, como decía vos, Jorge, y como también indica en su primera letra, en su primera carta, Viganó. Y también es reconfortante también decirlo y ver estos ejemplos entre toda digamos, la marea de nada, en el mejor de los casos que hay en general, ¿no? Pero siempre, siempre Dios nos regala estos ejemplos y es bueno recordarlos y tenerlos presentes. Y además también, no solamente como ejemplo e inspiración para nuestra propia vida, sino también para, para, para ofrecer alguna oración por estas personas que claramente se aproximan hacia el final de sus vidas y más importante que eso, se aproximan hacia su propio juicio. Y están haciendo lo que pueden para llegar de la manera más noble, más honrada posible a ese juicio y poder quedarse del lado de la vida tras el dictamen de Cristo. Ahora, volviendo un poquito sobre Viganó, me gustaría también aprovechar para decir que Viganó no termina ahí. Digamos, Viganó en estos 2 últimos años, ha hecho lo que prácticamente no ha hecho, bueno, de hecho no ha hecho nadie, ni antes Sí, ni... así es. Él sea, era realmente... el que estabas esperando, me parece. Sí, 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 sí. Realmente, bueno, es cierto, es cierto, es cierto, porque realmente uno que venía viendo, digamos, el estado de destrucción general, realmente estaba esperando porque alguien diga algo, alguien haga algo, por favor, y bueno, provincialmente aparece Vigano que desde el exilio, que mantiene por temor a su propia vida, sigue diciendo cosas y sigue comentando sobre últimamente, hace creo que 15 días, su última carta, en la que se dirige al presidente de Estados Unidos y en la que nos dice que toda esta histeria ante como diría nuestro querido Bolsonaro, la gripecinia de, que, que, que afecta a este mundo, que ahora parece increíblemente que como cualquier gripe tiene otra cepa. No sé, es espectacular, es increíble que la gente se sorprenda y bueno, y que a su vez
por suerte tengamos un avión de aerolíneas que va a buscar una vacuna a Rusia, como si fuera que lanzamos el... Estamos, Víctor Hugo sacó, digamos, su relato de, digamos, de un avión de aerolíneas que viene a buscar para la Argentina la vacuna Sputnik, como si nosotros hubiésemos lanzado una Sputnik. Claro. Y por primera vez era una cosa así como increíble de épico. Y nos habla justamente de cómo esta situación claramente se está utilizando para imponer un nuevo orden mundial y una serie de restricciones draconianas en la vida y el culto de la gente. Eh, recordemos que en Argentina los obispos argentinos, antes de cualquier pronunciamiento oficial del gobierno, dispensaron de misa a sus fieles, lo cual es absolutamente imposible. Señor, si hay algún obispo que esté viendo esto, sepa que no puede hacer eso, y como no puede hacer eso, va a tener que dar cuenta de eso, así que estaría pensando en hacer algo tipo Viganó. Yo estaría pensando en hacer algo tipo Viganó, algo bastante radical, como para compensar, porque eso le va a pesar bastante. Y no es exclusivo de todos los obispos argentinos. En todo el mundo sucedieron cosas más o menos similares y con distinto grado, pero llevamos un año de misa streaming, lo cual es absurdo. Por suerte he escuchado incluso de los sacerdotes streamer más de youtubers así más exitosos, que no pueden dar confesión streaming por ahora. Pues, todavía no está del todo perdido el sentido de los sacramentos, lo cual es, bueno, es algo. Yo diría en realidad que es cuestión de tiempo. Lamentablemente debo pensar, debo coincidir con vos. Creo que claramente pensemos en la generación de los seminaristas del 2020, y bueno, tanta diferencia entre una misa streaming y una confesión streaming. Y bueno, pero bueno, por ahí, como es una cuestión privada, tendríamos que hacerla por Telegram. Entonces, ya con eso, Claro. eso compensa total ese mensaje, se autodestruye y bueno, ya está. Qué desastre, ¿no? Ser seminarista en el 2020. Pensar que probablemente quedan seminaristas en el 2020. Bueno, quedan menos. Ahora tenemos un seminario menos en San Rafael, así que... Claro, yo lo que pensaba es justamente, digamos, del porcentaje de varones argentinos que entran a algún seminario. ¿Cuántos entran a los seminarios oficiales de las diócesis? Probablemente muy pocos. La mayoría deben haber entrado a cosas como San Rafael. La verdad no tengo ni idea. No, me estoy hablando del seminario diocesano de San Rafael, fue cerrado. Sí, bueno, pero el diocesano de San Rafael que por lo menos tenía algo, y ahí lo cerraron. Creo que ahí había 20 y algo. Claro, pero eso es una especie de Más grande. mandato de blandura. ¿Cómo? Hay una especie de mandato de blandura. Cuando empezás a creer un poco en Dios, ya como que sácate. Bueno, claramente eso daría para todo un otro episodio, digamos, en sí, pero en el momento, ahora que estamos hablando de esto, ayer hubo un gran problema, o sea, en estos días, o sea, Tausi cierra el obispo de San Rafael, cierra el obispo diocesano de San Rafael, según él, por orden de Pancho el Humilde, pero bueno, y después bueno, queda cerrado y un sacerdote le pega una piña ayer. Eso sucedió ayer, no sabemos los detalles, va a ser difícil que se sepa efectivamente cuáles son los detalles y las circunstancias, etcétera, etcétera, pero digamos, es todo un tema, es un tema, digamos, deberíamos profundizarlo en otra oportunidad.
a lo que podemos ir es, yendo al tema de cuánta gente estamos hablando. A ver, ese sacerdote, ese seminario de Cesano, que creo que tenía 20 seminaristas o algo así, 30, que era uno de los más grandes. ¿Cuántos seminaristas habrían en toda la Argentina en seminarios? No más de 100. Estaba pensando que eso, no más de 100 probablemente. No más de 100, y creo que no llega a 100 bajo ninguna, creo que me sobran. Siendo razonable, creo que estaríamos en 60, 70, por ahí sumando a institutos y otras cosas, sí llegamos a los 100, pero no por mucho, no por mucho. Y ahí tendríamos, bueno, 100 sobre 40 y, ¿cuántos? 42 millones. Sí. Un número bastante bajito, para ser generosos. Pero lo mismo está sucediendo en Europa. Y la decadencia, digamos, de las vocaciones, en el número de vocaciones ha sido categórica y constante desde los 60. El número está muy claro. Por ahí podríamos poner en algún lado, está la estadística de vocaciones y estadística creo que el número estadístico está en Estados Unidos, pero como en todas estas cosas, Estados Unidos suele ser un indicador, digamos, de la proporción, y más o menos los números obviamente son distintos, pero la proporción más o menos se mantiene. También lo mismo en vocaciones religiosas. O sea, pensemos que las monjas antes eran las maestras de casi todos los institutos, escuelas, etcétera, y hoy no hay monjas. No hay más hermanos. Por ejemplo, La Salle. La Salle era hermanos lasallanos que daban clases. No hay más hermanos, no hay más hermanas, no hay más madres, no hay nada. ¿Cuántos monasterios cerrados, reconvertidos? El monasterio de Santa... ¿Es el de Santa Rita o el que fue tomado? El de Santa Catalina de Siena, en Buenos Aires. Sí, es un restaurante. Ahora es un restaurante. Es increíble que a su vez, además, se lo quiera vender como que, bueno, ahora tenemos un restaurante. Y es un salón de fiesta. Lo alquilan para... Bueno, ahora con esto, con la gripecina, no debe tener muchos clientes, digamos. Pero es increíble digamos, que las autoridades lo vendan como, o lo pinten como, bueno que ahora tenemos esto. Y es un servicio para la comunidad. Como si no fuese más importante para la comunidad y no prestara infinitamente, inconmensurablemente mayor servicio para la comunidad. Esas monjas enclaustradas ahí sin hacer absolutamente nada, entre comillas, esas monjas no brindasen un servicio aún mayor. Pero bueno, justamente, sin tener esa fe sobrenatural, bueno, claramente que el claustro se vuelve incomprensible, y los votos que tan profusamente violó McCarrick también se vuelven incomprensibles. No tienen mucho sentido, no tienen nada de sentido. Y por el contrario, vemos que esa presencia de la fe sobrenatural explica la actitud de Vigano y lo pone, no solamente la explica, sino que también nos lo hace cercano y comprensible para todos. Que bueno, que si tenemos fe, tenemos que prepararnos para morir. Y hay que estar bien preparado, porque uno no sabe ni el día de la hora. Pero si tenés 77 años, 78 años, la verdad es que el día y la hora puede ser cualquier día y cualquier hora. Muy, muy especialmente.
Volviendo sobre la última carta de Viganó y todas las que hubo en el medio, hasta Trump mismo reconoce ese llamado, esa interpelación que le hace Viganó, y terminó retuiteándolo, etcétera, etcétera, lo cual fue un gran espaldarazo para el movimiento tradicionalista norteamericano, que obviamente tiene a Viganó como uno de sus estandartes, con muy buen tino. Y creo que, bueno, esperemos, justamente Viganó es una de las personas que más vocalmente ha salido a defenderlo a Trump, que ni es católico, que obviamente tiene una vida, ha tenido una vida, digamos, que no está ni cerca digamos, de la que podría esperarse de un, de un jefe de Estado católico. Pero Trump tampoco nunca pretendió mostrarse como otra cosa, ni siquiera tampoco pretende mostrarse como es católico, aunque sí se ha mostrado como un verdadero defensor de la libertad religiosa, y claramente como el presidente más pro vida de Estados Unidos en su historia. Con lo cual, en el contexto en el que estamos, no solamente no es poco, sino que diría que es bastante. Es bastante. Sí, además de defender en cierto modo a Trump, ha salido a atacar o, digamos, alertar acerca de esta tendencia del globalismo de diluir, disolver los lazos comunitarios tradicionales y luego coagular la masa en una forma amorfa, en una sociedad ya unida por sus opresiones, unida por sus faltas, unida por su sufrimiento, personas que salieron a defender la idea de que desaparezca la propiedad privada, que la gente no tenga propiedad, sino sea simplemente inquilino de cosas, no tenga nada. Como parte de esto que llaman el gran reseteo, donde hay pocos capitalistas dueños de todos, dueños de todo, de todos los bienes, y un montón de inquilinos que son más que esclavos, son casi esclavos. Y uno cuando lo lee a Belloc, hablando sobre el Estado servil, uno dice, pero ¿es posible que volvamos a la esclavitud? Y él decía que sí. Y esto no es un paso muy cercano a la esclavitud, en cuanto vos estás atado a un trabajo malísimo para poder pagar con una gran porción de tu sueldo un monoambiente horrible en Palermo y, no sé, las salidas los fines de semana. Y eso es todo. Y vos no es que sos dueño de nada, simplemente de lo que consumís. Y por ahí va la cosa. Y esto sale en el Foro Económico Mundial. Sí, de hecho, bueno, ahora que lo mencionás, claramente dijiste disolver y entiendo a la referencia a la que seguramente estabas haciendo del eslogan, uno de los eslóganes de un culto satánico, que justamente disuelve y coagula. Que, que no casualmente es una frase que tiene tatuada a J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Creo que no sé si en un brazo tiene una palabra y en otro otra, pero en una muñeca tiene tatuada la frase, que Wow. bueno, es interesante, digamos, también es interesante saber, y es una de las principales, creo que la más contundente objeción que se puede hacer sobre Harry Potter, que varios de los encantamientos o de los conjuros que se utilizan en el libro son reales. Y que, bueno, justamente uno sabiéndolo o no sabiéndolo, leyéndolo, los está repitiendo, lo cual no es una cosa buena. Y un tercer cosa también, digamos, sintomática de esta relación bastante
debería asustar, sobre todo a padres que tengan hijos a los que les van a regalar algún libro de Harry Potter, les regalaron o los leyeron, es que supuestamente, según ella, su propio testimonio, es que ella, digamos, su método de escritura era automático, ella escribía sola y básicamente su mano escribía, digamos, lo cual es una cosa reportada por varias de estas personas relacionadas con, supuestamente, digamos, ella no ha dicho que es una bruja, ni que es satanista, ni nada, digamos, pero si estás repitiendo encantamientos y cosas que son reales, o lo sabes o no lo sabes, digamos, pero sos un idiota útil. Entonces, pero sí de personas que sí se sabe que han practicado magia y etcétera, eso digamos, de la cosa automática es una cosa recurrente. Cosa que nunca ha sucedido con Dios, porque obviamente, por obvias razones, Dios siempre nos pide permiso para actuar en nosotros y por nosotros. Le pidió permiso a María le preguntó si le daba el sí para ser la madre de Dios, y nos lo pide constantemente, incluso en todos los sacramentos, digamos. Dios no actúa nunca automáticamente en nada, en nadie. Es interesante eso. Y habías mencionado otra cosa que también que quería. Lo de no tener nada. Primero, un par de cosas, ¿no? Que me parece importante tener en cuenta. Que hay gente por ahí que asocia, o mal asociado, digamos, pero mal asociado por falta de catequismo, por falta de saber realmente lo que es verdaderamente la fe, asociado a esa versión, digamos, comunistoide de la religión con la versión, bueno, comunistoide de la que dan los sacerdotes por la preferencia de los pobres y toda esa aberración de peronistas, y están los videos de estos sujetos cantando la marcha peronista, lo cual es increíble, y en la que reivindican personajes como el Che Guevara y la lucha armada, y etcétera, etcétera, y aún en sus versiones más, digamos, menos violentas, igual también están a favor de la distribución del ingreso, etcétera, etcétera. A todas estas personas hay que recordarles que hay dos mandamientos que claramente afirman la propiedad privada, porque si no se puede robar, quiere decir que de algo es la cosa que hay que robar, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que hay un mandamiento de no robar y de no codiciar los bienes del prójimo, etcétera, etcétera, evidentemente la propiedad privada existe, o sea, es un presupuesto del mandamiento. Y de vuelta, no de uno, dos mandamientos. Dios repite 2 veces que la propiedad existe. Entonces, a estas personas habría que, primero, que tengan claro eso. Ese es el primer punto. Y segundo punto, digamos, como consecuencia de esto de no tengo nada y soy feliz, y etcétera, etcétera, que es un artículo que publicó el Foro Económico Mundial de Davos, en el que prácticamente flotó la idea tipo globo de ensayo, o tal vez, creo que debe haber sido las dos cosas al mismo tiempo, por ahí un globo de ensayo, a ver cómo reaccionaba la gente, y también como para ir acostumbrándonos a, mira qué linda la idea, y vendiéndolo todo así, todo, bueno. De hecho, el artículo decía cosas delirantes como, ni siquiera tengo una cocina, porque si el día total compro la comida hecha, y cuando quiero ponerme a cocinar, pido que me traigan los anafres y las cosas, y lo hago, y después me lo retiran, y algo así. Bueno, eso también justamente va contra estos 2 mandamientos, claramente. Y también va contra
dado que es un orden mundial, dado que es un orden que destruye, como vos bien decías, las esferas intermedias, entre las cuales se incluye la nación misma, todo el andamiaje social preexistente, también incluye y afecta y va contra el quinto mandamiento, digamos, o sea, si no hay una honra al padre y a la madre, o sea, esto presupone que no hay honra en el padre y la madre, presupone que todo el orden preexistente debe ser descartado como una cosa que no sirve para nada, porque total, bueno, sí, los viejos hacían estas cosas, pero bueno, nosotros ahora somos modernos y piolas, no necesitamos todas estas cosas, etc. Y siempre sucede eso, digamos, nunca hay una única, siempre que se afecta uno de los puntos del orden, se terminan afectando necesariamente todos los otros, ¿no? Eso siempre sucede. Y Viganó, de vuelta, nos advierte sobre esto. Y lo cual es muy importante, porque así como hablábamos de estos obispos cobardes y absolutamente indignos que pretendían, que bueno, y de vuelta, como decíamos recién, cuando se afecta una cosa, se afectan todas las otras. Y acá con toda esta crisis se afectó y se sigue afectando al tercer mandamiento, el de santificar las fiestas. Bueno, si no querés ir a misa o te queda cómodo para streaming y qué sé yo, o rezate algo, o no importa, o haces algo, qué sé yo, hace una señal de la cruz, no sé, ni idea. Y todo esto, Viganó lo recuerda, claramente se lo recuerda a sus hermanos obispos, que no tienen esa capacidad, y que no solamente no tienen esa capacidad de dispensar a nadie de un mandamiento, eso no existe, sino que también están siendo utilizados a sabiendas, los McCarrick y todos estos, y no a sabiendas, los idiotas útiles por ahí más locales que por ahí conocemos, están siendo utilizados como idiotas útiles para la creación y la imposición de este orden mundial que claramente nos lleva a la nada misma, nos lleva a la destrucción del pequeño comercio, del pequeño establecimiento. El otro día, bueno, a raíz de todo esto, mucha gente que dice, bueno, pero vos podés dejar de ir a un restaurante, vos podés no ir al peluquero, vos podés no ir al kiosquito, vos podés, sí, claro, yo puedo no hacer todo eso, pero el que no puede hacer todo eso es el dueño del restaurante, es el dueño de la peluquería, es el dueño del kiosquito. Esas personas no pueden dejar de hacer lo que hacen, porque si no, no tienen forma de mantener a sus familias. Entonces, este punto también nos lo recuerda Viganó claramente, bueno, en particular en su última carta, pero durante estos últimos 2 años siempre se ha mantenido haciendo este tipo de comentarios, digamos, de gran política, pero desde una óptica sobrenatural, y es interesante también, y estaría bueno también que todos los que vean esto también lean las cartas de Viganó, porque escribe como debería siempre escribir un obispo, ¿no? No habla, bueno, no les tira buenas ondas a nadie, no dicen recen por mí, no dice, habla como habla un obispo. Un obispo habla siempre invocando a Dios, cita los evangelios, cita otros santos, dice que el día en el que escribe es el día de tal fecha, donde se conmemora tal santo o tal fiesta. Los días no tienen un significado puramente práctico de lunes, viernes, fin de semana, sino que tienen un significado en el contexto del calendario litúrgico, donde hay fiestas mayores, fiestas menores y días de
días de ayuno y días de fiesta, etcétera, etcétera. Realmente es una grata sorpresa leer a un obispo que habla como un obispo, y no con los comunicados de prensa de los obispos de las conferencias episcopales, que prácticamente son indistinguibles de los del Rotary del pueblito. Y no muy casualmente, porque ambos, en definitiva, comparten los mismos valores masónicos. Algunos lo saben y otros no, pero es como es. Bueno, hemos hablado largo y tendido sobre las cuestiones que hacen a la lucha de Carlos María Viganò, entrando también en algunos otras vertientes que es importante profundizar. Así que bueno, invito a todos a leerlo, especialmente su primera carta y todas las que siguen. No sé si te parece que terminemos con alguna oración, algo que quieras agregar antes de terminar. No, creo que está bueno lo que dijiste, coincido. Si querés podemos rezar una Ave María en esta víspera de, de Nochebuena, o Sí, me de parece Navidad. bien. Bueno, recemos entonces. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. Bueno, por último, recordarles, adquieran, lean el librito de Juan Carlos y recen el rosario todos los días, porque si no, están perdiendo en la batalla. Tengan ganas o no tengan ganas. Ahí estamos. Bueno, Leo, un gusto como siempre. Hasta la próxima. Cambio y fuera. Igualmente. Adiós. Chao, chao.